Hola, muy buenas, de nuevo con todos ustedes para tratar temas relacionados con el consumo, como ya saben de otras veces. En este caso, hoy vamos a tratar una serie de consejos para el ahorro energético en el hogar, la eficiencia energética de nuestros electrodomésticos. Antes de nada, quería recordarles a todos ustedes que el próximo día 31 de octubre se va a celebrar a nivel universal el Día Internacional o Universal del Ahorro. En este día, desde el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, dependiente, como saben ustedes, de este organismo del Instituto de Consumo de Extremadura, y queremos hacerles llegar que una serie de reflexiones no nos vienen mal, en cuanto a que ahorrar no consiste solamente en guardar dinero, privándonos para ello de vivir con cierta dignidad. Ahorrar significa guardar los ingresos que, después de que podamos disfrutar de una calidad de vida moderada, nos permitan invertir este capital ahorrado en algún beneficio para todos los que convivimos en el mismo hogar. Por ello, en este mes de octubre se van a llevar a cabo una serie de acciones con el objetivo de transmitir a todos ustedes un mensaje claro, y sería el mensaje de no derrochar, es ahorrar. Con la aportación de cada uno de nuestros familiares, con un gesto de ahorro más o menos solidario y entre otras cosas consecuentes, vamos a conseguir un modelo de consumo en el hogar más sostenible y solidario. El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor llevará a cabo jornadas para la concienciación de la ciudadanía en el ahorro energético del hogar. Las propuestas que se van a desarrollar durante este mes de octubre, desde el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, que ya saben ustedes que aquí en esta Mancomunidad Integral de Municipios Guadiana estamos situados, está la sede en Medellín, pues desde este organismo, como decimos, se van a llevar a cabo una serie de talleres, de charlas y demás, todo en referencia al ahorro en el ámbito familiar. Esta difusión de estas campañas, que serán charlas informativas, ya hemos dicho talleres para la realización en el ámbito escolar, en el ámbito de adultos, asociaciones, se van a poner sobre la mesa diferentes formas para llegar a este ahorro en el ámbito familiar. En definitiva, lo que pretendemos es fomentar que los propios hogares dispongan de los elementos de juicio necesarios para reflexionar sobre cuáles son los límites de su economía doméstica y cómo gestionar los diferentes ingresos que pueda haber en ella, para que además el hogar tome el control de la situación económica y que se puedan asumir positivamente algunos proyectos que la familia haya optado por cumplir. Desde luego, esto sí que es verdad que tiene que ser participando todos los componentes de la familia. Entre nosotros, entre los propios familiares, podemos ir haciendo un poco de espía de lo que hacen los demás. De verdad es que yo hablo por mí misma, porque yo en mi casa no paro de decirle a mis hijos, por favor, cuidado con los grifos, cuidado con el gasto en todo lo que necesitamos para la limpieza diaria nuestra, corporal, tanto como por la de la casa. Es muy fácil cuando estamos en la ducha coger el bote de gel, por ejemplo, y apretar y que salga ahí. Bueno, si sencillamente con la mitad de lo que estamos sacando del bote vamos a tener suficiente para tener un aseo diario bueno. Entonces no hace falta gastar demasiada agua, no hace falta tener encendido todos los aparatos electrodomésticos que no usamos a diario, que no estamos usando en ese momento. Bueno, pues todo esto vamos a intentar concienciar a la población, a los niños, a los jóvenes, que es muy importante que los niños y los jóvenes de nuestros hogares estén concienciados, porque muchas veces los adultos sí que tenemos, además nos va a nuestro bolsillo, entonces estamos teniendo siempre muchísimo cuidado con todo lo que pueda suponer un gasto excesivo en las facturas del mantenimiento de la casa, pero muchas veces los jóvenes, que son los que quizás menos concienciados estén, los niños intentamos que lo estén, pero también es verdad que les falta cierta maduración para darse cuenta de ciertas cosas, somos nosotros los adultos los que tenemos que estar ahí intentando concienciarlos pues de eso, del consumo solidario, del consumo responsable y de un consumo adecuado a lo que nosotros nos podemos permitir.
con estos calores que estamos teniendo, al cuerpo le pide agua y queremos duchas permanentes. Yo creo que con una limpieza diaria corporal es suficiente, que no podemos estar todo el día metidos debajo de la ducha, que es lo que yo concretamente oigo las quejas a los responsables, a los adultos de los hogares y sobre todo los abuelos, que están siempre diciendo, pero esta gente joven que está todo el día metido en la ducha. Bueno, pues la verdad es que el cuerpo pide agua, pero hay otras fórmulas, ¿no? Vamos a coger un abanico si tenemos calor, vamos a intentar estar fresquitos y así pues procuraremos evitar el gasto de agua excesivo. El riego de las macetitas que tenemos en casa, del pequeño jardín que podamos tener o del jardín que rodee nuestra casa, si es algún chalet que tengamos afuera o alguna vivienda que tenga este tipo de instalaciones, bueno, pues vamos a intentar sí tener las macetas regadas, pero no en exceso, porque además no les viene bien. Entonces, yo he recibido últimamente muchas reclamaciones en consumo sobre el exceso en la factura de agua de la familia de turno, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre me gusta hacer la misma recomendación, porque en algunas ocasiones, cuando la empresa de agua ha contestado a esa reclamación, nos dice la lectura del contador es correcta y está todo correcto, no ha habido nada en la factura que nos indique que pueda haber ninguna avería. Bueno, pues quizás el asunto esté en que tenemos que controlar un poquito los gastos en agua y tenemos que enseñar a todos nuestros familiares a tener un consumo de agua responsable. Acciones que se llevarán a cabo. Difusión de la campaña a través de los medios de comunicación, charlas informativas sobre temas de ahorro energético, talleres en el ámbito escolar, adulto, asociaciones, taller simulador de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, acciones propias de cada centro mancomunado de consumo en base a recursos y servicios disponibles en la mancomunidad de actuación que le compete. Bueno, ahora vamos a centrarnos un poquito, sobre todo hoy, porque queríamos tratar este tema hoy, de los consejos para el ahorro energético ya es consumo de energía eléctrica en el hogar. Bueno, como antes hemos dicho, la eficiencia energética en nuestros electrodomésticos es importante. Teniendo en cuenta, como decimos, la situación económica actual y el incremento del precio de la energía eléctrica, la verdad es que tenemos que empezar a pasar a la acción con esto del ahorro energético en el ámbito familiar y así poder reducir nuestras facturas de energía. No nos hacen falta grandes medidas para empezar con el ahorro energético en nuestro hogar y desde el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor les queremos poner de manifiesto que en muchos casos con pequeñas variaciones en los hábitos de consumo pues lograremos grandes cambios en nuestras facturas de consumo energético. Nos queremos centrar esta vez en cómo reducir el consumo de los electrodomésticos desde su eficiencia energética. Los electrodomésticos vendidos desde que comenzaron a venderse en 1900 y muy poco, pues ahora, en nuestra fecha actual de vida, ha habido unos cambios en cuanto a la eficiencia energética de estos, pasando ya pues, por alguna clasificación de estos electrodomésticos donde efectivamente a la hora de la compra tienen un incremento, pero a la hora del consumo nos reducen el consumo muchísimo, por tanto vamos a pagar menos facturas de consumo eléctrico. Entonces, bueno, la clase A, la clase A+, A doble plus, A triple plus, o sea que podemos llegar a la categoría A triple plus, que es la que nos va a dar una ventaja en cuanto al consumo de energía eléctrica. Sí que es verdad que es más caro, pero tenemos que intentar, en la medida de lo posible, ahora cuando hagamos los cambios de nuestros electrodomésticos, tener en cuenta esto. Bueno, el plan Renove está ahí, intentar, bueno, pues la venta de segunda mano, que también puede surgir sus efectos, pero sobre todo a la hora de la compra tenemos que tener en cuenta que los frigoríficos y congeladores requieren casi el 19% de la electricidad consumida en los hogares españoles. Por tanto, hombre, teniendo en cuenta esto y lo que acabamos de hablar de la compra de un electrodoméstico donde vamos a tener asegurado un
inferior consumo, pues bueno, ahí está la información para los usuarios y que ellos con esa información actúen como crean conveniente. Ya decimos que efectivamente son más caros, pero que luego el consumo va a ser también menor. En cuanto a los aparatos de aire acondicionado, cuentan recientemente con una etiqueta diferente, una etiqueta con una escala y baremos desde la letra A a la G, y que a partir del 2015 irá incorporando el signo plus en la parte superior de la etiqueta y la escala, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también lo tendremos que tener en cuenta a la hora de la compra de estos aparatos de aire acondicionado. Quizás ahora, si es bomba calor-frío, pues se sigan comprando, porque de cara a las temperaturas que están próximas, que son ya de frío. Pero en cuanto a los de aire acondicionado para que nos generen que nos generen frío por el calor del verano, pues hay que tener en cuenta todo este nuevo etiquetado. Hay una serie de consejos que todos sabemos, que son fáciles de intuir por pura lógica, pero que conviene que los recordemos, porque es importante tenerlos en cuenta, que no por obvio y por fáciles hay veces que se nos olvidan, ¿eh? Entonces, bueno, pues todos estos tipos de aparatos tienen un termostato para que se desconecte cuando no estamos en casa, para mantener una temperatura agradable cuando volvemos. Pues este termostato, el utilizarlo, también genera una serie de ahorro energético. Las ventanas de la casa, si tienen un doble acristalamiento, muchas veces es bueno invertir en este aislamiento de la casa para que nos mantenga la temperatura que estamos pagando por mantenerla. Entonces, conviene que los cierres de las ventanas sean herméticos. El doble acristalamiento también hace que esa dependencia esté más aislada y nos mantenga más la temperatura que queremos conseguir, por tanto vamos a tener menos gasto. Entonces, bueno, la inversión que vamos a hacer inicial de este aislamiento de ventanas y de puertas la vamos a amortizar a largo plazo, porque se va a reducir los gastos en consumo energético. Otro consejo que queremos darle desde el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor es que el frigorífico y el congelador, si están cerca, pues hace una fuente de calor diferente. Entonces conviene tener el frigorífico y el congelador lejos de las fuentes de calor. Ahora es fácil en este montaje de cocinas modernas que tenemos, que va todo por bandas y por columnas, pues hay veces que nos encontramos con que el frigorífico está pegado al horno. El horno, si hay gente joven en la familia, todos sabemos lo que les gusta comer pizzas al horno. Entonces, a mí se me ha dado el caso este verano en mi casa, que el horno ha estado sin parar y justamente no cumplo con este consejo que les estoy dando, que es tener el horno separado del frigorífico. Están pegados, con lo cual el frigorífico necesita muchísimo más consumo para poder enfriar a la temperatura que le tenemos indicada, porque tiene el horno al lado que está generando una fuente de calor tremenda, que además con el calor que hemos pasado en todos estos días atrás, es difícil eliminar ese calor que genera el horno en poco tiempo. Ese calor está ahí, permanente, que va a durar pues prácticamente, si lo has puesto a mediodía, pues hasta media tarde, las horas de más calor de las casas, y entonces el frigorífico ha gastado mucho más. Estoy pendiente de cambiarlo, como me imagino que después de oír este consejo, que todos ya sabían, pues me imagino que lo tendrán en cuenta y hacer una inversión al cambio de lo que puedan ser los muebles y la instalación de la cocina, quizás luego nos vaya a ahorrar en consumo. El frigorífico no conviene tenerlo al máximo, porque además de consumir más energía, los elementos se nos pueden estropear, porque además se nos congelan. Llega el verano y todos queremos tener el agua muy fresquita, y hacemos con el termostato raca y lo llevamos al máximo. Entonces esto no conviene, porque ya decimos, consume mucha energía, y porque los alimentos que están pegados a la puerta, a la parte de atrás, terminan congelados y al final van a la basura porque se han estropeado. Imagínense una lechuga después de haber estado congelada, a ver cómo te la comes, o un tomate que esté a medias congelado por la parte que ha estado pegando con el frigorífico. Ese tomate o esa lechuga seguramente irá a la basura, y eso es un gasto, porque al final todos nos quejamos de lo carísimos que están los alimentos, pero tenemos que cuidar que esos alimentos no se nos estropeen y que parte de la compra que hemos efectuado la semana anterior vaya a la basura, ¿no?
Hay que comprobar también la temperatura del agua caliente de la casa. No es necesario tener una temperatura por encima de los 60 grados, porque estamos gastando, porque muchas veces tenemos que mezclarla con el agua fría y eso va a hacer que el chorro del grifo sea mucho más elevado que el que necesitamos. Entonces hay agua que se está desperdiciando. Por tanto, hay que comprobar que la temperatura del aparato que tengamos para calentar el agua, bien sea un calentador eléctrico o de gas o la calefacción central, que esté a una temperatura que no esté por encima de los 60 grados porque no es necesario. El modo apagado stand-by de los aparatos eléctricos, bueno, pues no apaga completamente el electrodoméstico, por tanto está gastando. Esto, el apagado pirata sigue gastando. Entonces hay aparatos que efectivamente no lo podemos desconectar de la red, como puede ser el frigorífico, arcones de frío y algún otro aparato que tengamos, pero el resto, por ejemplo, los ordenadores, televisores y demás, sí pueden ser desconectados de la red con una regleta. Si tenemos una regleta que tenga un interruptor para desconectar, que entre energía eléctrica, pues no vamos a tenerlos en apagado pirata, va a estar en apagado real, y ese electrodoméstico sin el pilotito ese rojo, naranja o amarillo encendido va a querer decir que no está gastando. Bueno, pues eso añadido a moderar también la temperatura del aire acondicionado. Ya en esta época del año nos queda ya muy poco tiempo para las personas medianamente normales. Hay personas que en los finales de octubre siguen con el aire acondicionado encendido porque necesiten más frío, pero bueno, en definitiva lo normal es que ya dentro de unos días el aparato de aire acondicionado no esté encendido, de frío me refiero. Entonces, bueno, pues otro de los consejos que se nos ocurre darles, que todos lo sabemos y sobre todo las amas y los amos de casa estarán todos en la idea, pero la lavadora y el lavaplato tiene que estar encendido, tiene que estar con la carga completa a la hora de ponerlos, porque si no estamos gastando la misma cantidad de agua y de electricidad para la mitad de carga. Entonces es lógico que esto sea un gasto innecesario. La secadora también hay que ponerla solo cuando sea necesaria, porque hay jóvenes sobre todo que con las prisas de que este pantalón que me queda tan bien yo me lo quiero poner y pongo la secadora en pleno verano, pues no tiene sentido. Vamos a organizarnos en el lavado de ropa y vamos a organizarnos también en lo que supone el secado. Un pantalón vaquero en estos días se seca en una noche. Pero claro, si tenemos esa prisa inminente, bueno, pues alguna vez vale, pero por norma no conviene. Debes programar el termostato para que se desconecte cuando no estamos en casa o mantenga una temperatura agradable cuando volvemos. Es aconsejable cambiar las ventanas por unas de doble acristalamiento. Mueve el frigorífico y el congelador si están cerca de las fuentes de calor. No pongas el frigorífico al máximo. Comprueba la temperatura del agua caliente. No es necesario que esté a más de 60 grados. Apaga el modo stand-by de los aparatos eléctricos, ya que siguen consumiendo energía. Modera la temperatura del aire acondicionado y busca modelos eficientes. Usa la lavadora o lavaplatos solo cuando estén llenos. Usa la secadora solo cuando sea necesario. Consume mucha energía y produce unos 3 kilos de CO2. Bueno, pues estas son algunas de las medidas fáciles de llevar a cabo y que desde mi organismo, el Consejo Extremeño de Información al Consumidor, queríamos recordarles que ya sabemos que todos ustedes están informados y que lo saben, pero que es conveniente que lo pongamos aquí sobre la mesa para que todos ustedes lo tengan en cuenta a la hora de reglamentar el consumo en sus hogares. Pues aquí termino, recordarles de nuevo que estamos a disposición de todos ustedes para la consulta que quieran hacernos, bien a través de las redes sociales donde se encuentra la televisión local de Santa Amalia, o bien a través del teléfono, llamando aquí, donde ustedes podrán ver los teléfonos en la pantalla. Y yo estaré encantada del próximo día que esté con todos ustedes aquí, resolverles cuantas dudas necesiten, consultas que necesiten hacer, o bien atendiéndoles en la Casa de la Cultura. El próximo lunes, día 16, estoy allí a partir de las 11:15 de la mañana, atendiendo en todo lo que ustedes necesiten de mí. Pues muchísimas gracias y hasta muy pronto.